Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor porque su gracia siempre se revela, se muestra. Saludo a la compañera Yeritza que está representando a la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico, a la pastora reverenda Maritza Resto, al liderato y a toda la iglesia. Yo no quiero extenderme mucho en la introducción, porque no es importante uno aquí, lo importante es el Cristo que da el mensaje y el Espíritu que se mueve con poder. Pero no puedo, sin antes darle paso a mi esposa Mayra, que ella siempre me dice, no me pongas a hablar. Pero como yo no le hago caso, voy a pedir a mi esposa Mayra que se ponga de pie y les dé un saludo desde ahí. Pueden estar seguros que durante mi transcurso de regreso a casa, en el carro, voy a escuchar el habitual regaño. ¿Cuántas veces te he dicho que no me pongas a hablar? Pero rápidamente, ya casi enganchando los guantes en Florida, mi iglesia madre de Calle Comerío me hizo el llamado para ser el director ejecutivo de la Academia Cristiana Discípulos de Cristo en Montañés. Unos problemitas que hay allí, quieren enderezar el barco y en oración dijeron, David, tú eres la persona. Yo no puedo decirle que no a Calle Comerío, mi iglesia madre, porque Calle Comerío, no tan solo porque me pagaron mis estudios de bachillerato. Yo llegué allí cuando tenía tal vez 10 años y desde entonces fui miembro de la iglesia y continúo siendo miembro de la iglesia. Y me pagaron mis estudios universitarios, del seminario. Hasta inclusive a veces me enviaban un cheque mensual. A mí me enviaban un cheque mensual para mis gastos de libros, que yo solamente compraba libros en agosto, pero seguía recibiendo esa ayuda económica. Y después de graduado del seminario, yo fui donde la tesorera y le dije, mire, ya yo me gradué, yo no necesito, ¿verdad? Y ella me miró y me dijo, ¿tú lo necesitas? Y yo dije, bueno, imagínese, claro que sí. Pues quédate con él. 6 meses después siguieron enviando esa ayuda económica. No tan solo la ayuda espiritual, me recibieron, don Flor me recibió como un hijo, las bendiciones recibidas. Yo no pude decirle que no a la iglesia de Calle Comerío y desde diciembre 5 del 2018 estamos ubicados ya en Puerto Rico, viviendo, trabajando como el director ejecutivo y predicando por las iglesias. Y es interesante que cuando se me invita a venir aquí, nos unimos y solidariamente queremos compartir la palabra del Señor, lo cual yo quiero dedicársela a toda la iglesia, pero en especial a los jóvenes. Y yo quiero que este mensaje, los jóvenes se sientan bendecidos y fortalecidos, porque toda la iglesia y la pastora lo necesita, pero en especial a los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes de University son unos jóvenes especiales. No, ustedes no me oyeron. Los jóvenes de la iglesia de University Garden son unos jóvenes especiales. Y verlos aquí cantando en medio del dolor es un testimonio no tan solo del carácter cristiano, sino de una evidencia que la fe de ellos afecta su pensamiento, la fe de ellos afecta su carácter, la fe de ellos afecta su conducta de vida, la fe de ellos afecta la grandeza de la gracia de Dios en sus corazones, y yo por eso pido un fuerte aplauso para esta juventud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, arroja mucha luz
a lo que la iglesia, pastora, jóvenes, congregación y comunidad estamos experimentando en esta hora. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos del 13 al 18, lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Oigan eso, hermanos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no sé usted, pero yo siento una presencia especial en este lugar. Sentimos el impacto del dolor, sentimos el impacto de la pena, hasta inclusive el impacto de la confusión que traen preguntas que no tienen respuesta. Pero sobre todo eso está la gracia del Señor, amén. Sobre todo eso está la paz de Cristo, amén. Sobre todo eso está la palabra que nos promete: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Por eso yo no puedo, y me perdonan y me disculpen que les tome tanto tiempo en esta leve introducción, ponernos en pie y alzar las manos y darle gloria a Cristo y darle gloria al Señor y bendecir el nombre de Cristo, porque sufrimos, lloramos, pero estamos esperanzados en aquel que nunca falla, en aquel que nunca llega tarde, en aquel que bendice en todo tiempo y en todo momento. Alábale, hermano. Oh, gloria, Señor, te damos gracias. Esta hora es la hora de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. Esta es la hora donde necesitamos más que palabras, presencia. Donde tu Espíritu pueda obrar conforme al poder de la unción de Dios. En esa multiforme gracia, que podamos sentir la tristeza de la pérdida de un ser querido, pero a la misma vez, lo que el mundo no puede entender, sentir la paz, sentir el consuelo. Aleluya, 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 aleluya. Sentir el consuelo, la ministración de tu Espíritu. Porque somos la iglesia del Señor, la iglesia que vive y cuyo centro es el Alfa y el Omega, el Jesús, el lucero de la mañana, el sol de justicia, el león de la tribu de Judá, el principio y el fin, el verdadero pan que descendió del cielo. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Paséate, Señor, y glorifícate de una forma especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. La carta a la iglesia en Tesalónica es una bien interesante, porque es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. De hecho, si queremos hacer una comparación teológica, Marcos, que es el primer evangelio que se escribió a 50 años de la muerte de Jesús, ya antes de eso, Pablo había escrito 7 cartas a las iglesias, y una de las primeras iglesias neotestamentarias que se desarrollaron
fue la de Tesalónica. Y yo tengo que señalar esto, porque ciertamente la teología de Pablo en la carta a los tesalonicenses es una que falta mucho por madurar. Es una que todavía no ha sido presionada y puesto a prueba por la historia de la iglesia. Cuando comparamos, por ejemplo, la postura de Pablo en Tesalónica con la de Primera de Corintios, ya vemos en Primera de Corintios una teología totalmente desarrollada sobre la muerte, muy distinto a este momento, pues el contexto de Primera de Tesalónica es, o de la iglesia en Tesalónica es, que Pablo llega en su primer viaje, comienza a ministrar en la ciudad, comienza a predicar el mensaje, comienza a enseñar, a educar, y se levanta la iglesia. Y ya Pablo estaba exhortando desde un principio a la iglesia que se prepararan, porque Cristo estaba a las puertas para llegar y buscar a su iglesia. Y deja esa doctrina y deja esa sana bendición y de ahí sale a seguir en su viaje misionero, a fundar otras iglesias con el mensaje poderoso de Jesucristo. Pero es interesante que en la partida de Pablo algo excepcional y único ocurre en la iglesia de Tesalónica. Una cosa que Pablo no había profundizado en su teología, ni había explicado con claridad. Porque lo que ocurre en la iglesia es que de repente muere trágicamente un miembro de la iglesia. Un miembro querido, un ser humano decente, un hombre que había dado testimonio de su conversión a Jesucristo y de su espera a la parousia, a la venida del Señor. Y cuando muere este hombre, surgen preguntas sin contestaciones en la iglesia. El impacto fue uno de tal naturaleza que casi se cierra la iglesia. Casi se cae el mensaje del Evangelio. El impacto fue uno de tal naturaleza que la gente empezó a comparar la doctrina del Santo Evangelio de Jesucristo con otras doctrinas, hasta inclusive romanas, y de otros dioses paganos de aquel lugar. Y la pregunta era básica, era sencilla, pero profunda y de gran impacto. Y empezaron a decir: si nosotros hemos sido llamados a ser salvos en Cristo Jesús, ¿está conmigo? ¿Está conmigo, hermanos? Si nosotros le hemos dado nuestra vida a Cristo y estamos esperando la venida del Señor, ¿qué pasa con los que mueren antes de llegar el Señor? Porque para Pablo, en su teología y en su entendimiento, la venida de Cristo era ya, era ayer, y que el Señor estaba dando una oportunidad para que el mensaje fuera predicado por los confines de la tierra, cuya frase bíblica lo que implicaba hasta Roma. Y había que salvar almas, y por eso todavía Cristo no había llegado, pero tan pronto eso ocurriera y llegara el Evangelio a Roma y la gente tuviera la oportunidad de aceptar a Cristo, entonces el Señor ya estaba presto a llegar. Oiga, y eso sumerge a la iglesia en una crisis. ¿Cómo es posible que Dios permita que aquellos que son salvos experimenten la muerte? ¿Cómo es posible que el Dios que se predica, que sabe todas las cosas, el Dios que se predica, que entiende todas las cosas, permita estos enigmas y misterios en la vida? ¿Cómo es posible, especialmente
si tenemos un hermano, una hermana, un siervo, una sierva, una persona que da su vida a Cristo, que le da la espalda al mundo, para entonces morir trágicamente. Y estoy hablando de la iglesia de Tesalónica. ¿Dónde está Dios en ese proceso? Y así como la iglesia de Tesalónica, la iglesia cristiana, discípulos de Cristo de University Gardens, no tan solo los jóvenes y todos nosotros tenemos la interrogante, las mismas preguntas después de casi 2000 años. ¿Cómo es posible que para qué Dios llama a un joven, una persona íntegra, un hombre de Dios, casado, puesto a las manos sobre esta misión y sobre esta obra, con el deseo ferviente y como diría Kierkegaard, que la única intención que tenía en su corazón es amar al Señor y servir al Señor en el ought to be de la persona? ¿Cómo es posible que Dios permita que un ser como ese tenga que sufrir una muerte tan trágica y tan terrible e inexplicable, tratando de hacer el bien y tratando de cumplir con su misión y con su servicio? Y yo voy a decir un poquito más, y eso lo dice David Alicea, no lo dicen ustedes, ¿ok? Eso lo dice David Alicea, no ustedes. ¿Por qué eso no le pasa a un pichón de estos que se pasa en la esquina vendiendo droga? Si usted no lo dice, yo lo voy a decir. Porque yo después de aquí predico y me voy, y no sé si me van a volver a invitar o no. Pero ¿por qué eso no le pasa al matón? ¿Por qué eso no le pasa a este que se pasa por ahí abusando sexualmente de los niños? ¿Por qué eso no le pasa a unas cuantas personas que uno dice, ¿por qué, Dios mío? Y tiene que pasarle a una persona que está dando el todo de su fibra, el todo de su ser, el todo de su entendimiento, el todo de su alma, el todo de su experiencia, el todo de su teología, el todo de su compromiso con Dios, tiene que morir de esta manera. Y tiene que ser arrollado y disparado al abismo de la vida y caer en la autopista de la muerte de la forma tan trágica y tan difícil. Es que tenemos que, como iglesia y como momento en nuestras vidas, lamentablemente sufrir el agravio y abrazar las preguntas que a veces no tienen contestación. No es la intención de este predicador traer respuesta a las preguntas. ¿Por qué? Y sí, entonces entramos en las frases estereotipadas y en los legos sincretistas de por ahí que dicen, no es por qué, sino para qué. Eso no funciona. Eso no funciona. O como dice, me pusieron en mi página de Facebook, Dios sabe todas las cosas y entendía que tenía que pasar así. Eso te lo dice porque no es su hijo. Hello. O como tratamos nosotros de atemperar emocionalmente el asunto cuando decimos, Dios sabe lo que hace. Pues si eso es así, yo tengo un problema con eso. Porque a veces yo paso por cosas en la vida que yo no sé lo que Dios está haciendo. A veces yo paso por experiencias en la vida que yo no entiendo lo que Dios está haciendo. A veces yo tengo que pasar por caminos en la vida que yo tengo que decir, ¿por qué, Señor amado? Oiga, y cuando al apóstol Pablo le llega noticia, tiene que regresar a Tesalónica. Y ahí es donde él entonces escribe esta carta. Y el capítulo 4 empieza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Y sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos en estas palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay otras versiones que dicen, porque nosotros no lloramos como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros no lloramos como los otros que no tienen esperanza. Y mi primer punto en torno a esto es que, mire, a una iglesia que está recién nacida, una iglesia que está recién empezando, una teología que no es de las más profundas, de las más maduras, pero no obstante, mire cuán poderosa es la palabra de Dios, porque no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, la palabra de Dios siempre es nuestro refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Caminamos con un Dios que a veces no entendemos, pero un Dios que siempre se ocupa de nosotros. Amén. Caminamos con un Dios que a veces no nos dice todas las cosas y gracias a Él por eso, pero que en su tiempo, en su momento, algún día entenderemos y algún día veremos cómo hemos sido vistos. Entenderemos como nos han entendido y abrazaremos como nos han abrazado en el nombre del Señor. Si hay algo que se puede afirmar en esta hora, es que tenemos al Dios que siempre está, amén. El Dios que siempre bendice, amén. El Dios que siempre ha estado con nosotros, amén. El Dios que siempre es el Dios de la iglesia, amén. El Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, amén. Si algo podemos estar seguros y algo que no entiende el mundo, como dije ahorita, es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra desesperanza, hay un Dios que da esperanza. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Por eso no es pecado llorar. No es pecado lamentarse. No es pecado hacer las preguntas. No es pecado sentir la partida de un ser querido. Hay que llorar, hay que sentirlo, hay que sufrirlo. Pero Dios te dice en esta hora, cada lágrima es una lágrima de esperanza. Y es una afirmación que Él es el Dios que tiene toda gracia para levantar a los caídos, para libertar a los cautivos, y para dar vista al ciego y para sanar a los quebrantados de corazón. Este mundo puede hacer lo que quiera con nosotros. Este mundo puede lanzar los retos que quiera lanzar. Este mundo puede hacer añicos de nuestra vida. Pero cada pedazo, cada esfuerzo y cada reto tiene que encontrarse con el Dios de la gracia y el Dios que sigue siendo Señor de la vida y Señor de la muerte. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban al Señor? Así que nosotros no estamos exentos. Algún día vamos a morir. Algún día vamos a sentir ese agravio. Algún día ese aguijón va a llegar a nosotros, a menos que Cristo venga antes. Pero todos estamos garantizados que algún día llegará la muerte a nuestra vida, de una forma o de otra. No obstante, Él sigue siendo el Señor de la vida y sigue siendo el Señor de la muerte. El ángel lo dijo allá en la tumba vacía, en el día de resurrección, cuando dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y por eso tiene que, frente a la tumba de Lázaro, decir: no te he dicho que si creyeres, no te he dicho, mira, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. ¿Cuánto alaban? Así que no somos un pueblo que camina por el desierto sin una esperanza. No somos un pueblo que camina por el desierto de la vida sin un sentido de fe. No somos un pueblo que camina por el desierto como quien no tiene a quien confiar. Si vivimos y si morimos, somos del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hay una segunda cosa que yo quiero destacar rápidamente porque no quiero cogerle mucho tiempo. Hay una cosa aquí que yo tengo que recapacitar fuertemente.
porque eso no justifica que uno muera en la forma en que uno muere. Uno dice, pero caramba, si eso es así, ¿por qué no murió en su cama tranquilo, con una sonrisa en los labios? ¿Por qué tiene que morir de esa forma desastrosa? Miren, mis amados, cuando nosotros tocamos la vida de los apóstoles, ahí se nos revela un gran misterio. Todos los que fueron llamados, hello, ¿están conmigo? Todos los que fueron llamados, discípulos y apóstoles, miren cómo murieron sirviéndole al Señor. Lo primero es que a Juan, que fue el discípulo amado, y no porque era sano de espíritu, dice que era el hijo del trueno, era tremendo ese Juan, pero tenía el corazón lleno del amor de Dios, como si el trueno y el amor pueden convivir juntos. Eso será otro día, otra predicación, pero lo interesante es que allá Jesús le dice a Pedro, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta lo último? Y es interesante porque Juan fue el último discípulo en morir y lo toman preso por predicar la palabra del Señor y lo tiran en una olla hirviendo de aceite. Esto de acuerdo a las crónicas, y las crónicas históricas pueden equivocarse o pueden ser reales, pero miren, según las crónicas nos dicen que metieron a Juan, el discípulo amado, en una olla de aceite caliente y lo tiraron ahí. Y lo sacan y todavía está vivo. Y todavía está vivo. Y vienen y lo suben al pináculo de oración y lo tiran. Y cuando cae, ahora sí, y se levantó y todavía estaba vivo. Y fueron a apedrearlo. Y los romanos lo tomaron y se lo llevaron a la isla de Patmos para hacer piedras grandes, chiquitas. Y está más de 10 años allí y todavía está vivo. Y se lo llevan, lo sueltan y se hace obispo de Antioquía y allí muere de causa natural. Uno diciendo, pero ¿dónde está Dios en ese proceso? El apóstol Pedro, por predicar la palabra del Señor en Roma, bajo el imperio del emperador Nerón, lo toman preso y lo castigan a latigazos. Y cuando lo van a crucificar, él dice, no, por favor, no me crucifique, no soy digno de ser crucificado como mi maestro y mi Señor Jesús. Crucifícame al revés, y por eso le crean la cruz de Pedro, con las patas para arriba. Y así mismo lo crucifican y lo matan. Dice, ¿dónde está Dios en ese proceso? Bartolomé se va a predicar por allá, por Armenia, y lo toman y lo castigan a pedrada limpia. Y para hacerlo sufrir más, lo despellejan, le quitan toda la piel a cuchillo limpio y después lo matan. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios en eso? A Mateo, es más, a Tomás el Dídimo, vamos para no tardarme mucho, a Tomás el Dídimo, va a la India a predicar y allá lo toman los inconversos y le dan latigazo hasta casi matarlo, pidiendo que negara a Jesús. El que dudó de Jesús, y entonces lo sueltan y le dicen, corre, te vamos a dejar libre. Si corres rápido y no te logramos estocar con una lanza, y corriendo unos metros allí lo matan con una lanza. Y uno dice, ¿dónde está Dios en eso? Pero ven acá, ¿acaso no estamos predicando un evangelio donde tengo que tener un Lexus y un castillo y donde tengo que comer bien todos los días y tengo que prosperar?
¿Dónde está ese evangelio? Iglesia, ¿dónde está ese evangelio? No, mis amados hermanos, es que estamos muy cómodos. El Señor que llama, llama al servicio. El Señor que llama, llama al sacrificio. El Señor que llama, llama a la entrega. El Señor que llama, llama al trabajo. Esto no es fácil. Ustedes ven a la pastora a predicar aquí y eso, wow, yo quisiera predicar también. No, esto no es fácil, porque hay que pastorear. 14 vidas partieron con el Señor este año. Es decir, más de un mes, un entierro. Y en 2 meses, dos el entierro, doble tanda. Y si usted cree que eso es fácil, mire, eso no es fácil. Y la pastora no se está quejando, y menos yo en este momento. Pero esto no es de vida fácil. Esto no es para que todo te salga bien en todo tiempo. Cuando decidimos aceptar a Cristo y aceptar el llamado, Dios nos ha llamado a sobre todas las cosas. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? A sobre todas las cosas. ¿Están listos? A sobre todas las cosas, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Ahí está el requisito. Ahí está el fundamento. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. Tenemos un Dios que sabe lo que está haciendo. Ser fiel es el requisito. Que no, las cosas no están como a ti te gustan. Sé fiel. Que las cosas no están saliendo como tú quieres. Sé fiel. Que las cosas no están como te dijeron. Sé fiel. Que en el seminario te enseñaron que esto es un Disney World. Sé fiel. Que allá tú ves que la gente no te sigue. Sé fiel. Y ese fue Edgardo José Brito. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy nos duele la partida de Edgardo, pero a la misma vez tenemos que regocijarnos porque fue fiel. Porque fue fiel. Porque fue fiel. Hello, porque fue fiel. Y eso es lo que necesitamos. Que esta juventud que se está levantando, que no es la iglesia del mañana, es la iglesia de hoy. Que esta juventud entienda que sobre todas las cosas, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Porque Dios bendice a la gente fiel. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alaben al Señor, hermanos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No es fácil ser fiel. No es fácil ser fiel. Pero hay que ser fiel. Hay que ser fiel. Porque para ser fiel, tú tienes que creer para vivir lo que tú crees. Porque para ser fiel, la fidelidad no es un sello que te pones en el pecho. La fidelidad no es para ciertas circunstancias. La fidelidad no es tan solo en la iglesia, es más para que brille allá afuera. Porque ser fiel implica que a veces uno tiene que sentir el dolor de ir en contra de lo que uno quiere hacer y de ir hasta inclusive en contra de las emociones y los sentimientos que uno quiere desarrollar. Hello, ¿me estoy yendo a la iglesia? ¿Me estoy yendo a la iglesia? ¿Me estoy yendo a la iglesia? Hay que ser fiel, porque esto no hay garantías de muertes bonitas, ni es garantía de finales felices, ni es garantía de que aunque usted haga todo a ABC, 1, 2, 3, que las cosas le salgan bien. Porque en todas las cosas
Dios sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Finalmente, ¿qué implica este texto para nosotros? ¿Qué implica este texto para nosotros? Como iglesia tenemos que entender que uno tiene que estar seguro que vivimos por convicción y no por emociones. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Y se lo está diciendo una persona que es bien emocional, que es bien pasional. Por eso yo grito en mis sermones. Yo siento lo que predico. Amén. Amén. Y más cuando sé que es palabra de Dios para una iglesia que necesita esperanza. Pero esto es por convicción. Esto es por convicción. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, mucha gente se había ido. Y por eso tiene que venir una segunda carta. Otro día desarrollaremos eso, pero es interesante que la gente no pudieron entender. Y yo quiero cerrar con esto. Porque nosotros no caminamos por emociones, caminamos por convicciones. Ustedes no me entendieron. Nosotros no caminamos por emociones, aunque tenemos emociones y glorificamos a Dios por esas emociones, pero caminamos por convicciones. Por convicciones. Yo tengo que entender que yo camino con Dios en un proceso que yo me entrego totalmente a Dios. Y en la vida van a suceder cosas para que sigamos entregándonos. La experiencia de Tesalónica fue una experiencia donde la iglesia se creció. Se creció porque entendió que aunque estaban esperando a un Jesús, tenían que en esa espera no tan solo ser fiel, no tan solo entender todas estas dinámicas, sino también caminar por convicción. Nosotros adoramos por convicción. Yo no voy a los sitios porque hay trompetas, y gloria a Dios si hay trompetas. Y si hay un equipo de música que se los come vivo, gloria a Dios por eso. Porque entonces cuando no hay guitarra y no hay conga y no hay batería, entonces ¿qué? Y yo no voy a la iglesia porque sencillamente quiero ver un grupo de jóvenes ahí cantando, y gloria a Dios por eso. Y yo no voy a la iglesia porque yo canto canciones que son pegajosas y que son bonitas como Amway. No, yo voy a la iglesia. Y yo no voy a la iglesia porque yo soy el centro de la adoración. Yo no voy a la iglesia porque me vienen a entretenerme. Hello. Yo no vengo a la iglesia porque... No. Yo vengo a la iglesia porque yo tengo que adorar al Dios que me da vida. Yo vengo a la iglesia... ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! Yo vengo a la iglesia porque yo vengo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vengo a la iglesia porque yo vengo a darle la vida a aquel que lo ha dado todo por mí. Yo vengo a la iglesia para hacer algo donde mi corazón se conjugue con el Dios de la gracia. Y aunque no entienda las cosas, Dios es Dios sobre todas las cosas, y lo he dicho ya unas cuantas veces. Yo vengo a la iglesia porque en mi carácter y en mi espíritu hay un Espíritu Santo que me dice: yo tengo que venir a adorar al Señor, porque Él es el Señor de la vida. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor de la vida. Y que aunque un día me arrolle un jeep, o me pase por encima un tren, o me caiga por encima lo que me caiga, yo sigo diciendo: Él es el Rey. Y lo digo en la iglesia: Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el don de la vida. Y en ese compromiso y en esa convicción la iglesia camina y marcha victoriosamente, sabiendo que podemos llorar,
pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Inclinemos nuestros rostros. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu venida. Pero en lo que eso llega, sigue cuidando de los tuyos. Y sigue obrando conforme a tu perfecta voluntad. Y sigue dándonos consuelo. Y sigue dándonos esperanza. Y sigue dándonos un sentido de quién es nuestro norte y a quién tenemos que adorar. Ayúdanos, Señor. Dale consuelo a la familia de este joven pastor. Dale consuelo y dale fortaleza. Y sigue siendo el Dios que llama a jóvenes. Porque ahora quedan otros jóvenes aquí. ¿Y cuál de esos jóvenes tú vas a llamar, Señor? ¿Y a cuál de esos jóvenes tú vas a llamar? Para la misión que empezó Edgardo. Y para la misión que tú quieres hacer a través de Edgardo. Y que lo hiciste hasta un periodo de tiempo. Y que ahora le toca a otro de estos jóvenes. Ahora le toca a otro joven que esté aquí o no esté aquí. Para que en el nombre de Jesús se siga validando que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y que la iglesia sigue caminando con fe y esperanza. Que aunque lloremos, lloramos como los que no tienen o como los que tienen esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Los quiero mucho.